política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y SR Radio. Hoy proponemos analizar un tema de importancia para la provincia de Loja y también la ciudad. Descentralizar el Festival de las Artes Vivas. Están de invitados Jorge Zúñiga y Jorge Veintimilla. Ellos son parte del foro ciudadano que se activó para poner algunos puntos sobre lo que es la posibilidad de descentralizar el Festival de las Artes Vivas hacia la provincia de Loja y principalmente al poder institucional del Cantón Loja. Pero antes de ello quiero saludar a los dos Jorges que están aquí en Expresión Política para analizar este tema, la descentralización absoluta del Festival de las Artes Vivas de Loja. Jorge Veintimilla, buenos días. Buenos días, un gusto, un honor estar aquí en este medio. Realmente sabemos que solamente la difusión, solamente el contacto con la audiencia nos permite acercarnos para dar a conocer todas las actividades que en el marco de la cultura estamos realizando. Estamos unidos, un grupo a través del Foro Ciudadano, obviamente, como su nombre lo dice, está abierta para una participación de todos y cada uno de los lojanos que quieran intervenir dentro de lo que significa el cambio que tenemos que darle a la cultura y ahora en el tema del Festival Internacional de las Artes Vivas. Perfectamente, Jorge. Yo quiero también saludar a Jorge Zúñiga que está aquí presente. Jorge, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, lindo Jorge y todas las radioescuchas y también personas que nos están viendo por internet. Es un gusto poder hablar junto a Jorge. Me hubiera gustado también que esté Camilo Bustos, pero les hace llegar sus saludos en la ciudad de Quito. Nosotros hemos venido impulsando una iniciativa a través del foro. También pertenecemos a la Veeduría Ciudadana. La Veeduría Ciudadana, estaba viendo en los medios, Pablo, que la trataban como ex-Veeduría 2022. Y la Veeduría Ciudadana está vigente, tiene 4 meses más de prórroga. Pedí ampliación de plazo para emitir el informe del Festival 2022, debido a que se sumaron gestores culturales, se sumaron criterios como el foro, y estos insumos los vamos a consolidar y vamos a entregar en el informe final del 2022. Perfectamente, Jorge Zúñiga y también Jorge Veintimilla. Bueno, yo quiero partir de una introducción que es propiamente de expresión política, es de acuerdo a lo que podemos avisorar en el paisaje de lo que sería la parte cultural del cantón y de la provincia de Loja. El Festival de las Artes Vivas de Loja se presta a vivir su mejor edición, vivir la experiencia cultural más grande del Ecuador y de América del Sur. El pan y circo, los dos distinguidos Jorges que están aquí presentes, a medida del hombre de la máscara, el romanticismo del mensaje que oculta una verdad en contra de Loja. La corrupción del festival, el ingenio del mago, del truco para ocultar la verdad del festival ante la mirada de miles de asistentes. El centralismo y la corrupción tras bastidores del pan y circo. Eso es lo que debemos ir analizando también desde un punto de vista no solamente cultural, sino político. El escenario es gratuito, claro, una ciudad cerrada con gente y recursos propios para dar la bienvenida a Lin y a Love. La Inmaculada Concepción de Loja recibe el beneficio gratuito de las artes vivas, entre comillas, sin costo económico para Loja. El mago está a punto de abrir el festival. La chistera es visible a la espera de la salida del conejo, pero pasamos inadvertido el truco del mago que se halla en la manga del frac en contra del Festival de las Artes Vivas de Loja. Distinguidos caballeros, esta es la introducción propia de expresión política. Posiblemente nos equivoquemos, pero dudo mucho, porque el acuerdo ministerial y la ley del Festival de las Artes me hace pensar y razonar en ese sentido. Jorge Veintimilla y Jorge Zúñiga,
para los dos la misma pregunta. ¿Qué piensa el Foro Ciudadano del Festival de las Artes Vivas el día de hoy? Bueno, gracias. Aquí hay una particularidad la que acabo de escuchar y lo que lo hemos venido diciendo. ¿Para qué nos han tomado en cuenta a Loja? Solamente para prestar la casa, para prestar la sala, porque todos nos lo dan haciendo. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos prácticamente rechazando y solicitando la descentralización. No solamente es de parte del órgano rector que hace este festival, que es el Ministerio de Cultura, sino también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ellos manejan, los dos entes desde Quito. Entonces, ¿cuáles entes? Ministerio y Casa de la Cultura. Eso, por eso a veces es que cuando uno ignora, no puede reclamar o no dice nada. Pero ahora nos enteramos que tiene mucho que ver la Casa de la Cultura. Entonces son los dos organismos que manejan el fondo. ¿Para qué? Para contratar en Quito, para llevarse el 30% del total. Por ejemplo, hoy hablamos de 620,000. ¿Cuántos se llevan en contratación? 200,000 aproximadamente. Y de 5 millones anteriores, ¿cuánto es el 30%? Ahí está. Entonces, vamos concluyendo por esa parte, que más o menos no son 5, son como 10 millones entre los 7 eventos. Entonces, son 3 millones que a cuenta de contratar a empresas X desaparecen. Entonces, hoy de los 620, menos 200 aproximadamente, 420, para contratar artistas que ellos creen conveniente, esta empresa, contratar. Y a los nuestros, como en otra entidad que organiza un evento similar, les dan la oportunidad, entre comillas, de participar, participen gratuitamente o dándoles dávidas para el taxi. Nada más. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Hay una esencia de la cultura lojana, que es la música. ¿Y qué espacio tiene la música en el Festival de las Artes Vivas? ¿Qué espacio tienen los lojanos? Tenemos infinidad de artistas. Yo acabo de hacer escuchar una producción en Cuenca de un artista que va a salir pronto. Y se quedaron locos. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Cómo es? Le pusieron nombres, lo compararon con los grandes artistas. Y es lojano. Les digo, es lojano. No le puedo creer. Es lojano. ¿Por qué no se conoce esto? Porque no hay el espacio. Claro, hay el talento, pero no hay la industria. Pero Exacto. Quiero aterrizar en lo que tú dijiste, Jorge, y también le consulto a Jorge Zúñiga. Estamos hablando de recursos económicos. El hombre de la máscara, el mago, que cuando se le ve la chistera, uno piensa que va a aparecer el conejo. En el tema del festival, no es el conejo, son los contratos sumamente jugosos que a nombre del Festival de Loja, a nombre de Loja, estamos hablando de corrupción en los contratos, Jorge Ventimilla. Eso es lo que preocupa, ¿no? Realmente eso preocupa y obviamente hay una cuestión que es también importante, Jorge Zúñiga lo ha venido recalcando también. No existen resultados, no existe la información, no existen las cuentas. Hasta ahora no se ha rendido cuentas de los festivales. O sea, ocultan información. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido. Entonces, justamente en este foro, en este manifiesto público del foro del 14 de marzo, se está pidiendo rendición de cuentas inmediatas. Que me parece bien. No, porque merecemos saber y conocer. Por eso digo, mire, no sabemos ni siquiera cuántas instituciones pertenecen a esta. Por ejemplo, en la mesa técnica, son aproximadamente, si no me equivoco, Jorge lo dirá, 16 entidades. Perfecto. Jorge Ventimilla, permítame conocer el criterio de Jorge Zúñiga sobre estos temas que hemos venido hablando y de las cuestiones o cuestionarios que le precisé a Jorge Ventimilla. Jorge. Claro, es una muy buena pregunta. Era, ¿qué piensa el Foro Ciudadano acerca del FIE? Exactamente. Primero expliquemos qué es el foro. El foro agrupa a gestores culturales, a artistas, periodistas, lojanos, gente extranjera, todos los que quieran ser parte
de una propuesta propositiva que nazca de la ciudadanía para fortalecer el Festival de Artes Vivas, y no solamente el Festival de Artes Vivas, sino un evento religioso también, que hay que aprovecharlo en agosto, la romería. Es un evento cultural muy importante. O sea, conectar la romería de la Virgen del Cisne. Todo lo que es cultura, el foro se ha propuesto investigarlo, estudiarlo y ser propositivos, porque nosotros tenemos que anclar la cultura y el turismo a un mismo escenario. Está bien. Entonces tenemos que industrializar para que se generen oportunidades. Vamos a lo que es el foro internacional, el Festival Internacional de Artes Vivas. El Festival Internacional de Artes Vivas nace el proyecto en el año 2015. Empiezan a diseñar el proyecto dentro del Plan Anual de Política Pública. Se inserta el Plan Nacional. ¿Cuál es el objetivo desde inicio del Festival Internacional de Artes Vivas? El festival nace porque se diagnostica que Loja no tiene oportunidades, que Loja necesita crecer económicamente. Entonces el festival nace con esa concepción, nace con esa necesidad. El festival se constituye parte de la política pública cultural, un proyecto muy importante. Ahora, ¿cuál es el organismo rector del Festival de Artes Vivas? Por ejemplo, si usted habla de vivienda, el organismo rector de vivienda es el MIDUBI. Claro. Si habla de vialidad, es el Ministerio de Transporte. Y ahora sí. Entonces, el Festival Internacional de Artes Vivas lo regenta el Ministerio de Cultura y Patrimonio. ¿Sí? Es una línea. Ahora, ¿cuál es el problema de los ministerios y del país? El centralismo. Entonces, manejan desde Quito. Ahora, me pareció muy chévere lo que dijo Pablo acerca del hombre de la máscara, el chispero, el mago, y aparece el conejo. Me parece una metáfora bastante interesante. Ahora, ¿cuál es el hombre de la máscara? O sea, los que participan en la etapa inicial de un proyecto. Entonces, usted antes de hacer un proyecto tiene un business case o un modelo de negocio. Entonces, usted dice, vamos a hacer esto basado en esto para tener este objetivo. Esos son los hombres de las máscaras, son los que comúnmente en contratación pública se llaman los que hacen los TDRs o términos de referencia. Perfecto. Ahora el FIAT tiene una connotación histórica. ¿Cuál es la connotación histórica? Que desde su génesis, desde el año 2016 al 2022, estos TDRs no se innovan. Es decir, desde el 2016 existen componentes de gestión. El componente artístico internacional, donde se destina más del 40% para pagar a artistas internacionales, el 30% para artistas locales y el otro 30% para gastos administrativos del festival. ¿Qué cubren estos gastos administrativos? Un equipo, un director artístico, el auxiliar del director artístico, el director logístico, auxiliares. Y bueno, uno puede analizar este equipo que lo contrata una empresa. Entonces, en esta empresa, ¿quiénes participan como gerentes? Una empresa que vende tornillos y materiales de construcción. Ahí viene lo que nos hace pensar, y Jorge lo tocaba con mucha propiedad. ¿Cómo engendra este hijo el Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura dice, tengo $1.000.000, entonces vamos a hacer el Festival de Loja y contratemos. Entonces contratan a la empresa del $1.000.000, el 30% de utilidad son $700.000. Se lleva a la empresa y esos otros $700.000 lo ejecuta supuestamente la empresa, ¿no? Con calidad, aunque sabemos que podría existir mejores términos de calidad y de gestión. Ahora, la propuesta de nosotros es no se contrate y a una empresa, no se haga una licitación, sino más bien se utilice la institucionalidad del Estado, Claro. Se utilice el municipio de Loja, Casa de la Cultura, prefectura, y también participe la institucionalidad de la ciudadanía, a través de un foro, a través de una corporación, y sea parte integrante. Y el foro para vigilar, pero hay una circunstancia, Jorge, que quiero profundizar y que ustedes la profundizan. Claro, el ministerio, los recursos económicos, pero el hombre de la máscara, ¿qué papel juega? ¿O es que el hombre de la máscara es el verdadero aspecto de corrupción del Festival de las Artes Vivas de Loja? Porque contratar a una empresa que vende tornillos y materiales de construcción para temas netamente culturales, a nombre de la provincia de Loja,
algo tiene que ocurrir en ese espacio del ministerio y de esa contratación. ¿Cuál es el papel del hombre de la máscara? Bueno, yo lo entiendo al hombre de la máscara como el inicio, los términos de referencia, quien prepara el diseño del proyecto. Pero tú me dices que no se ha innovado ese... No se ha innovado, no se ha innovado. Entonces allí está un aspecto oscuro. Yo vengo a hablar como ingeniero en administración, porque yo soy ingeniero en administración pública y me encanta mi carrera, por eso me fascina y hago este tipo de voluntariados. La política pública se la evalúa, se la revisa y cuando está mal se la rediseña. Entonces la política pública tiene que ser revisada todos los años. Ahora, ¿qué pasa con el festival? No hay innovación. Por ejemplo, ¿qué sería muy importante para este año? Los problemas de seguridad, la delincuencia, los robos. Debería haber un componente para la seguridad en este festival, deberíamos tenerlo. Ahora, la ciudadanía dice, por ejemplo, otra política pública es, estudiantes quieren acceder a la universidad, hay la necesidad social, el Estado debe garantizar un acceso máximo, un acceso con mayor alcance para los estudiantes. Entonces ahora, ¿cuál es la necesidad ciudadana de aquí, de Loja, y la que Jorge dice? Nosotros tenemos que generar oportunidades, debe industrializarse la cultura. Ahora, ¿cómo interviene el Estado para incentivar a las territorialidades para que venga el turismo, por ejemplo? Ahora, ¿cómo lo hace? Lo puede hacer con política fiscal, con política tributaria. Ahora, nosotros como Foro Ciudadano hemos planteado que si el objetivo del festival, lo que dice la administración pública, lo que dice el plan del encuentro nacional, es el crecimiento económico de Loja, se debe exonerar por lo menos de impuestos a Loja y puestos de consumo, por ejemplo, IVA, específicamente el IVA. Claro, pero Jorge, y le consulto también a Jorge Ventimiglia, a ver, si estamos hablando de que el acuerdo o la resolución ministerial sobre la creación del festival es para fortalecer la economía de la provincia de Loja, estamos hablando de crear una infraestructura, o sea, no invertir recursos económicos por cultura, sino crear y construir la infraestructura industrial de la cultura, que es muy diferente. Exactamente. La ley, si la conocemos y que eso vamos a tratar de hacerla trascendente, toda la ley del festival, comienza inclusive con declarar a Loja, a la ciudad de Loja, la capital cultural del país. Pero eso significa, Jorge, por allí. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero declarar a Loja la capital cultural para el Festival de las Artes es simplemente declarar el escenario. Pero lo que está advirtiendo Jorge Zúñiga es lo más interesante. ¿Qué dice el acuerdo ministerial sobre esta infraestructura que tiene que construirse a través de los recursos económicos que debe de enfocarlos el Estado ecuatoriano? Sí, por eso yo digo, a veces lo que ignoramos a veces no permite que podamos reclamar o que podamos darle más fuerza y punto de vista. La ley, si la leemos toda, la ley del festival, es muy interesante. Inclusive ahí habla de tener acuerdos con el Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, para que para el festival estén expeditas las vías, que hayan, a través del Ministerio, hayan convenios con las aerolíneas, o sea, que se facilite lo que tú acabas de decir, o sea, se abra el espectro total dentro de la parte comercial, dentro de la parte social, dentro del turismo, dentro de todos los aspectos que puedan fortalecer el desarrollo económico, que puedan fortalecer la cultura de los lojanos, o sea, hacer trascendente quiénes somos los lojanos, por qué somos la capital. Eso me iba yo a la parte primera. Capital cultural y musical del Ecuador. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué nos sirve? O sea, no queremos un membrete, sino queremos que nos sientan. Queremos inversión. Inversión y sobre todo también el espacio para poder presentar a nuestros artistas, para que los conozcan en el mundo. No queremos que se queden aquí, yo siempre digo, para que haya desarrollo, para que haya que se conozca, el artista tiene que salir del villonaco, pero eso tiene que hacerlo a través de estos escenarios que se presentan ahora, que están puestas a la vista del mundo entero a este festival, si es que así fuese, porque también falta la promoción de vida, es que se conozca
quiénes son los artistas plásticos de Loja, quiénes son los artistas músicos de Loja. Yeah. Y todo ello, entonces poder hacer un evento que realmente deje resultados. Lo que decía Jorge Zúñiga, no hay resultados, no sabemos qué mismo, porque muchas de las veces disfrazan, el maguito le encanta disfrazar cifras, diciendo que han quedado esto, ha quedado el otro. En el ámbito turístico, por ejemplo, si usted habla con el sector hotelero, no existe ningún resultado positivo. Los únicos que ocupan las plazas hoteleras son los artistas que ellos mismos traen de nada más. Pero si vamos a ver, el turismo no aflora, no existe. Entonces, exacto, eso es lo que nos preocupa. Queremos un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible y sustentable que permita a Loja crecer. Eso es lo que, lastimosamente, hoy que he estado en esta semana, acabo de venir de Cuenca, estuve toda la semana por allá, yo decía, qué pena que me da y algo me tiene inquieto de ver el crecimiento demográfico de nuestra ciudad, pero no ha crecido en industria, no ha crecido en empresa, sino ha crecido en problemas. Hoy sabemos, fui testigo la semana pasada de un tipo que con una moto entre dos vías, entre la vía en la 18 de noviembre, en dos carriles que iba con una sola dirección de norte a sur, se pasó una moto golpeando a todo el que podía. Y a toda velocidad, cuando alguien ya no pudo seguir el paso, salió uno a reclamarle porque le golpeó el retrovisor. El de la moto fue más bravo y cuando apenas cambió el semáforo, le dejó pateando el carro. Entonces, todas estas cosas que uno ve a diario, esta competencia que yo digo ahora que hay entre pordioseros, el uno se arrodilla, el otro con un globo en la mano, el otro con un niño en la mano, y el otro, hay competencia de pordioseros. Y entonces eso no podemos seguir, y eso nos duele a nosotros como lojanos. Bien, creo que entendí, o estoy mal en la precisión de lo que acabas de manifestar. No ser pordioseros en la cultura, sino detonantes de nuestras propias realidades. Exactamente. Pero para eso tenemos que ser fuertes. No unidos, solamente unidos. Pero aquí viene una cuestión. No es únicamente de que alcen la voz los artistas, los cantantes, los trovadores y juglares y los artistas plásticos. Si queremos ponerle fortaleza al Festival de las Artes, tenemos que ponerle carácter político y también justificar la posibilidad de una grandeza económica a través de una infraestructura industrial, no únicamente de recitar la poesía que alguien escribió, sino generar o producir un aspecto cinematográfico, por ejemplo, de lo que escribió Ángel Felicísimo Rojas, El éxodo de Yangana, que a lo mejor en un aspecto cinematográfico no se va a vender en la ciudad de Loja, sino se va a vender en el mercado europeo. Jorge Zúñiga. Claro, lo de la infraestructura cultural resulta muy pertinente, muy pertinente. Ahora, el objetivo es industrializar la cultura del Festival Internacional. Ponerle el valor agregado. Pero, ¿qué es industrializar la cultura? Claro. ¿Qué es industrializar la cultura? Pues, ¿qué vamos a poner? Es ponerle todos los andamiajes de lo que tienen otros sistemas culturales a nivel mundial. Uno. Norteamérica y Europa, uno de los grandes ejemplos. Exacto. Una infraestructura física, pero también hay una infraestructura intangible importante. La intelectual. Este es un espacio claro. intelectual. La calle es un espacio. Entonces, cuando la gente se apropia de estos espacios, empieza a haber cultura. Cuando la gente venga de Gonzanamá, de Paltas, de Quilanga, y venga de las diferentes partes de la provincia, y empiece a apropiarse del espacio público. La gente que lindo decía de gastronomía, en la 18 de noviembre me parece que sugería se haga un festival de gastronomía. Cuando la gente se empieza a apropiar del espacio público, se empieza a visualizar las manifestaciones culturales. Y eso es lo que reclama el componente local. Por ejemplo, yo soy crítico de lo que hizo Rafael Dávila. Dio $50,000 al Ministerio de Cultura para ayudar al festival, a la gestión del festival. Pero la ley es muy clara y dice que se debe aportar dentro de las facultades y competencias del gobierno provincial. En primer lugar, el enfoque estaba mal, porque lo hicieron como un enfoque de infraestructura para un evento. El enfoque debía ser industrializar la cultura para fomentar las manifestaciones culturales de la provincia.
Entonces, el papel que juegue la prefectura ahora debe tener ese enfoque. Ahora, la infraestructura cultural también necesita un incentivo, y yo vuelvo y retomo el IVA. Porque si usted, por ejemplo, exonera de impuestos de consumo, dinamiza la economía y cuando la cultura genera turismo, cuando se empieza a dinamizar la economía, porque se activa el transporte. O sea, hablamos de crecimiento económico, entonces debe activarse el transporte. Oportunidades para nuestros comunicadores, periodistas, oportunidades para la gente que vende en una tienda, oportunidades para la gente que está vendiendo bienes y servicios culturales. Entonces tenemos que buscar esta fórmula mágica que nos ayude a aprovechar este hito importante que es el Festival Internacional de Artes Vivas. Entonces la infraestructura cultural es muy pertinente. Ahora, ¿qué sucede con todos los 14 millones que el Ministerio de Cultura ha invertido en los 7 festivales? En los 7 festivales. Y me llamó mucho la atención lo que dijo la ministra, y hablábamos con Jorge, un destacado lojano fue nombrado ya como director artístico del Festival de Artes Vivas. Me refiero a José Antonio Mora, a quien yo respeto mucho por su trayectoria cultural. Pero me llamó la atención que la ministra ya lo nombró director del festival, cuando todavía no han hecho ni el proceso de licitación, y me resultó un poco raro, y nosotros hemos pedido junto a Jorge que la ministra venga en audiencia pública a la ciudad de Loja. Lo hicimos a través del Consejo de Participación Ciudadana, pusimos un atento oficio en esta semana usando este mecanismo de participación. Sí. La ministra tiene que venir y explicar algunas situaciones. ¿Para qué, Jorge? ¿Para qué tiene que venir la ministra? Y te voy a leer la pregunta, ¿ya? La concesión que tenía de lo que les iba a consultar a ustedes, porque tú estás diciendo y señalando de la ministra de Cultura, y yo tengo dudas del Ministerio de Cultura. A lo mejor el hombre de la máscara pareciera que el mago y su chistera es el que manipula, y resulta que yo creo no es así, sino el hombre de la máscara. Tras de esto, o sea, del festival, hay una historia de verdades y mentiras del Festival de las Artes que era para Loja, o era para pagar favores políticos a los amigos que se hizo el Festival de las Artes. Esa era la cuestión, el cuestionario que les iba a preguntar. Yo quiero hacer aterrizar esa pregunta en lo que dices tú, Jorge Zúñiga. Porque si te causa duda lo que dice la ministra sobre el tema del Festival de las Artes, entonces, ¿cuáles son las verdades y mentiras de este festival? La verdad es que este proyecto necesita ser rediseñado, reformulado, y debe haber un nuevo modelo de gestión. Ya, me parece bien. Toda la contratación pública, todo lo que cuando se hace en términos de referencia, uno le da pena al país y uno le da pena a las personas que participan dentro de los términos de referencia, porque muchas veces elaboran estos términos personas que están bajo la modalidad de servicios ocasionales. O sea, los contratos de los payasitos huele a corrupción. Yo me refiero a que debe existir términos de referencia de calidad para garantizar el éxito. Pero yo te soy directo. O sea, los contratos de los payasitos huele a corrupción. Claro, indudablemente. O sea, es algo que necesitamos nosotros que los términos de referencia cambien. Si se va a ver una contratación, ¿no? Pero lo que nosotros decimos, Ministerio de Cultura, ya no vuelva a contratar. Utilice la institucionalidad del Estado. Perfecto. Aquí en Loja, los lojanos que contraten. O sea, si el problema ha sido la corrupción y le dan a una empresa, si se llevan una gran utilidad y encima los materiales, esa infraestructura no queda en Loja. Todo viene desde allá. Claro, las sillas. Prestamos el escenario equipamiento. Y no nos pagan nada. Y que es de la infraestructura cultural, lo que estábamos hablando. ¿Qué nos ha quedado? Lo intangible, los espacios públicos. Entonces, eso es donde tenemos que apropiarnos. Ahora, mi estimado Pablo, si queremos nosotros hablar con mucha propiedad, nosotros decimos, señores, Ministerio de Cultura, no se le está diciendo entregue el dinero y esfúmese, de ninguna manera. El Ministerio de Cultura regenta la política pública cultural. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo, este modelo de contratación es caduco porque no ha dado resultados. Son cerca de 14 millones de dólares que ha invertido el Ministerio de Cultura y no ha habido crecimiento económico para mi provincia. No ha habido oportunidad para nuestros artistas locales. Ni siquiera se ha contratado artistas locales con el dinero del Ministerio de Cultura.
¿Dónde está la infraestructura industrial de la cultura que esos 14 millones, si quieren un porcentaje del 25%, debió de haber construido? Tendría que haber equipamiento. ¿Hay o no hay equipamiento? Verá, hay un concepto claro en política pública. Por ejemplo, cuando hablamos de equipamiento, tenemos que irnos al plan de uso y gestión del suelo. Hay zonas de equipamiento. Nosotros tenemos una zona de equipamiento, tenemos el Teatro Benjamín Carrión Mora. Es una infraestructura grandota, bonita, chévere, pero también tiene problemas. Porque también esos términos de referencia fueron mal elaborados, todavía no pueden cerrar ese proyecto, porque todavía ese proyecto está en ejecución porque no es cerrado. No han pagado los contratistas. Todavía no pagan los lado. contratistas. En otras palabras, los contratistas de Loja son los que construyeron dicho escenario de la cultura. Pablo, cuando los proyectos no se cierran, los proyectos siguen vivos, porque no se cierran. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura, que el municipio está debiendo a los artistas, ¿cuál es el problema? El diseño del proyecto, porque el éxito de un proyecto es cerrar el proyecto. Entonces son proyectos que están vivos. Ahora nosotros como Foro Ciudadano hemos dicho, mire, ministra, no funciona mediante una contratación. Utilicemos la institucionalidad del Estado y nosotros como foro estamos hilando muy fino y trabajando y vamos a presentar una propuesta, un modelo de gestión para que se ejecute el Festival de Artes Vivas. Yeah. Un modelo que garantice que se ejecute con calidad todo el alcance de un proyecto cultural. Que se ejecute con mucha certeza y mucho cuidado los costos del proyecto y que se ejecute con mucho cuidado el cronograma. Aparte de este modelo... El cronograma es uno de los puntales. Aparte de estos 3 líneas bases, queremos en este modelo de gestión decirle, mire, hay riesgos. Este proyecto tiene riesgos. Por ejemplo, la venta no controlar la venta informal es un riesgo, porque va a causar, por ejemplo, que exista una mala percepción de la ciudadanía y del mundo en que el festival es una feria popular o alguna cosa por el estilo. Es que ese riesgo ya fue visible en el último festival, Jorge. Propiamente fue un mercado de ventas populares y ambulantes. ¿Y lo mitigaron? ¿Hay un plan de gestión de riesgo? Eso es lo que ustedes como foro averiguaron eso, no. se mitigó. No se Pero mitiga. ¿cómo se va a mitigar, Jorge, si ni siquiera quieren aprobar una ordenanza para controlar el comercio informal? ¿Quién? El gobierno municipal. ¿Y todo por qué? Porque se cobijan en una bandera problema social y allá hay contrabando y evasión de impuestos. Exactamente, Pablito. Jorge. Muchas gracias. Pablito, sí, eso nos preocupa. Por eso dentro de las recomendaciones que sacó y que entregó y que está entregando este rato el foro, está que se haga la ordenanza para el uso de la vía pública. Queremos que se cierre, si es posible, ya esa H cultural. ¿Por qué? Porque ha dado más de un dolor de cabeza. Apropiada por los informales, que no tenemos nada en contra de ellos porque están en su derecho de buscar pero paguen los impuestos y sobre todo el orden. Claro. El orden, porque huele a cualquier cosa esa H cultural, menos a cultura. Y entonces tenemos que suspenderla y ver espacios que sí existen, los teatros, las plazas, claro. Todo pero regulado. Pero lo que dice Jorge Zúñiga, replantear a lo mejor los escenarios exactamente. Para este desarrollo. Exactamente, porque existen, no necesariamente tenemos que hacerlo en la calle que perjudica al comercio. La calle tiene que ser la movilidad. La movilidad, de todo este exactamente. No escenario de comercio ni de payasadas que realmente no tienen nada que ver con con la cultura mismo, con la demostración de cultura en un festival tan importante. Entonces, mucho ojo, realmente nos preocupa porque este festival quisieran, y yo creo que lo tienen en la mira, no descartan Quito, Guayaquil, Cuenca tenerlo a este festival. Es cuestión solamente... Cuenca lo tiene en la mira. Entonces, solo es cuestión de que un plumazo de un ministerio o de que está muy cerca, por si acaso. Entonces, por eso mismo tenemos que cuidarlo, por eso no se molesten con nuestra presencia, por eso mismo no se preocupen de nuestra presencia, preocúpense de hacer las cosas bien. Y estamos solicitando la conformación de un comité del festival, a través de la institucionalidad, como le dice Jorge, para que esté allí el municipio, esté la Casa de la Cultura, núcleo de Loja, porque la Casa de Cultura Núcleo de Loja no juega ningún papel en el Festival Internacional, ninguno, no lo toman ni en cuenta, pero ni siquiera para que opine,
Entonces, ver, eso es lo que queremos. La posición que hemos tenido, porque anteriormente hicimos un programa y de allí surgió no la idea, porque la idea está dentro de lo que es el marco jurídico del Festival de las Artes. Quitarle ese centralismo, descentralizar y desconcentrar la parte económica del festival para que sea el propio pueblo de Loja que lo organice al festival y que no un ministerio y una agencia de publicidad que vende tornillos nos diga en Loja se tiene que hacer este tipo de festival y la contratación de los artistas son de esta condición. O sea, nos quitan la visión de cultura. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, lo que dice Jorge Zúñiga, descentralizar el mismo festival del centro de la ciudad de Loja, ponerlo en las 6 parroquias urbanas del Cantón Loja? ¿Qué pasaría si le damos una nueva cosmovisión, pero gobernado y administrado el festival desde el punto de vista de la mente y del conocimiento lojano, Jorge? Claro, lo que pasa es que hablábamos quién regenta la política pública, el Ministerio de Cultura, y hablamos ahora de las líneas de acción. Ahora tenemos una línea de acción nacional, Ministerio de Cultura, local, municipio de Loja, provincial, gobierno provincial, Casa de la Cultura, tiene que apoyar las manifestaciones culturales de nuestra provincia y ciudadanía, tenemos que institucionalizar, propulsar la institucionalidad. Mire, a mí me duele mucho ver cómo trataron de cambiarle la fecha al festival. Y yo hablé con el sector hotelero y decía, ¿cómo pudieron apoyar una idea de cambiarle la fecha a un feriado nacional al Festival Internacional de Artes Vivas? Dije, fue un error, no fueron las cosas así. El asambleísta Maldonado y Rafael Dávila en la mesa técnica propusieron cambiar y articularlo a un feriado nacional. Yo entiendo también que quizás buscaron un mayor impacto económico, pero ahora nosotros como foro estamos dando otra alternativa que se incentive a través de política tributaria, exoneración de impuestos de consumo, IVA, para que se dinamice la economía, que es mucho más razonable. Ahora, Cuenca es una competencia, ¿no es cierto? Y muy fuerte. Ya, ahora nosotros tenemos el deber, a través de la institucionalidad del Estado, decirle al Ministerio de Cultura, mire, nosotros queremos oportunidad para los lojanos. Cuenca ya tiene industria. La provincia de Loja realmente necesita oportunidades. El festival se creó para eso. Entonces tenemos que industrializar la cultura, estimado Pablo. Ahora, nos decía Jorge algo importante, decía, por ejemplo, también de las vías y que todo se complementa. Claro, una política pública se complementa con muchas cosas. Hablando del diseño del proyecto, ¿cuál es la innovación? ¿Qué es lo que ustedes impulsan? SR Radio, por ejemplo, ustedes hablan de una visión política. Yo no lo veo muy política partidista, porque la política debemos entenderla, Pablo. Ustedes hablan de política, tiene 3 connotaciones. La política, la que hace política pública, la política que hace política partidista y la política que establece las reglas normativas para hacer política. Entonces, la palabra en español nos resulta muy pequeña, pero si analizamos el escenario global de política como política pública, empezamos a estudiar las cosas desde un inicio hasta el cierre. Y este inicio, estamos en el mes de marzo, estamos en una etapa de inicio donde el Ministerio de Cultura puede todavía tomar algún correctivo, puede descentralizarlo al festival, porque tiene un petitorio ciudadano, petitorio que se va a consolidar con ustedes, con los artistas. Mire, la Cámara de Comercio el día de mañana, el día lunes, hablamos con la Cámara de Comercio. El día martes estaremos con la Cámara, con las personas que hacen la Asociación Hotelera y Turística. Entonces, cada vez va teniendo mucha más fuerza esta demanda ciudadana y yo creo que vamos a tener los mecanismos, vamos a tener las armas. A propósito, Lyndon decía, todos tenemos que sumarnos por Loja. No importa quién lidere, o sea, nosotros no somos líderes de este proceso, nosotros somos parte de un escenario de legitimidad. Ahora el festival goza de legalidad, goza de un acuerdo ministerial, goza de una ley y todo. Ahora, nosotros somos un espacio de legitimidad. ¿Cuál es el espacio de legitimidad? El espacio de legitimidad es decirle, sí, Ministerio de Cultura, sí, municipio lo están haciendo muy bien y cuenta con todo el apoyo ciudadano. Nosotros queremos darle al festival la legitimidad. Esa es nuestra iniciativa, eso es lo que queremos hacer.
Queremos decirle a la señora que está en la tienda, mire, viene el festival, señora, va a tener más oportunidades, va a tener un punto elevado en sus ventas. Eso es lo que buscamos, No, sí, estimado Pablo. y está bien, por ejemplo, analizando desde el punto de vista de lo que es el acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura y también lo que hicieron los asambleístas de intentar cambiar de la fecha y todo lo demás. Bueno, Eso es legalidad. claro, esa es la legalidad. ¿Qué es más profunda? Solo una pregunta Ya, para usted, perfecto. Pablo. ¿Qué es más profunda? ¿La doctrina jurídica o lo legal? Le voy a contestar, Jorge. La costumbre es la que genera la legalidad y que le permite a un asambleísta construir cuerpos jurídicos, basado y fundamentado en la costumbre que son fuentes del derecho. La costumbre del pueblo de Loja ha sido el tema cultural, musical que lo llevan dentro de las venas. Lo que tenemos que hacer como pueblo es administrar ese recurso natural para decirle al Ministerio de Cultura, hey, Ministerio, tú estás equivocado. Loja tiene esta costumbre y este es el concepto jurídico que tienes que manejar y tienes que descentralizar el Festival de las Artes para que el pueblo de Loja pueda arbitrar las medidas necesarias, no para vender la cultura en el territorio nacional, sino vender a los países que más consumen cultura y que puede generar un movimiento económico que le va a beneficiar al Estado ecuatoriano. En otras palabras, si Loja tiene ese poder cultural, veamos, naveguemos, administremos correctamente ese territorio y ese recurso para ponerle en los sitios adecuados y pertinentes el desarrollo. A lo mejor el mago de la chistera será necesario en el Parque Bolívar, a lo mejor en Punzara será otro tipo de actividad cultural, a lo mejor un concurso de bandas musicales de los pueblos ancestrales del territorio ecuatoriano. Solo estoy soñando. A ver, Ya, no, sí, yo voy a meter aquí mi voz. Claro, a ver. Realmente yo sí estoy de acuerdo contigo, Pablito. En el Bueno, yo sentido- estaba contestando la pregunta que me y hizo está- Jorge. y está- No, totalmente. Ponle un segundito. O sea, le habla Pablito con mucha propiedad de la doctrina jurídica y de la legitimidad. Entonces, jurídicamente vemos que la Constitución, el Festival Internacional de Artes Vivas, le falta la doctrina. Y también invito al Colegio de Abogados a Claro. que se sume, porque lo podemos fundamentar en eso. Y si necesitamos llevar este escenario y pedir a la Corte Constitucional nos dé también un plumazo para que el festival se descentralice, lo vamos a hacer con el Colegio de Abogados de Loja y te dejo, Jorge, la tarea de hacerlo. Y que podemos exigirlo por derecho Claro. cultural ancestral de Loja. Ahora, ¿qué más? Exactamente, porque así inclusive dice la ley, Claro. ¿no? Dice la ley, por cuestiones de ancestrales, por todo lo que ha dado Loja en la cultura. Yo oía recién un pueblito, decía, del pueblo de Isidro Ayora. Hay pueblos, hay nombres nuestros, de nuestros lojanos que están por allí, pero tenemos que seguir dando más y más y más, pero en todo sentido, permanentemente, porque no podemos pensar que Benjamín Carrión, Segundo Cueva, Isidro Ayora en todos los ámbitos fueron los únicos. No, hay nuevas generaciones, nuevos talentos, nuevas propuestas en la plástica, en Claro. la letra, en todo. En Entonces todo. tenemos que darle continuidad a esto que nosotros tenemos como Pero arraigo, me voy a poner un como arraigo, panelista, me voy a arraigo. poner como un panelista más. Por ejemplo, aquí yo me acuerdo de un gran periodista de Loja como es Ecuador Espinosa, decía, Pablo Espinosa. y algunos periodistas de antaño, don Pepe Coronel, Adriano López, Adriano López. decían ellos, Vivo. claro, y yo me acuerdo que hacían el comentario, Simón Bolívar escribió Mi delirio sobre el Chimborazo. ¿Qué hemos hecho para afianzar esa situación? Si es real o irreal, o es legítima o ilegítima. Pero, ¿qué hemos hecho para decirle que verdaderamente Simón Bolívar escribió aquí Mi delirio sobre el Chimborazo? ¿Qué hemos hecho? Y de aquí a 2 cuadras nomás de este estudio. Claro, de aquí a dos- pocas cuadras, de la puerta de la ciudad, Exactamente. donde se apeó del caballito, aquí, en Azúcar, Claro. Juan de Salinas fue. Exacto. Allí existía el pájaro de Simón Bolívar. El pájaro de Simón Bolívar. Porque Ve, hasta esas cosas. Se apeó Yo el, creo que- el Yo creo Libertador. que nos toca trabajar en esto. O sea, yo por eso decía hace un rato, me da pena cómo ha crecido Loja, pero sin desarrollo. Claro. Porque antes, ¿qué teníamos? Teníamos hasta costumbres, teníamos hasta una
cuestión de pertenencia, de identidad, de poner las cosas como, por ejemplo, el pájaro de Bolívar, ahora ya no existe el pájaro de Bolívar, se acabó el pájaro, ya nadie se acuerda, ¿qué es? Y así se han ido perdiendo espacios y se han ido perdiendo personajes y eso es lo que nosotros tenemos que tener, cultura viva. Unos amigos gustosos de la historia dicen, ese no es el pájaro original. No sé por qué lo dirán, pero bueno, así lo dicen, pero a lo que quiero llegar, pero a lo que quiero llegar es a una situación. Por ejemplo, Simón Bolívar aquí en Loja. Hay muchas historias y muchas leyendas. ¿Por qué no le decimos, como dice Jorge Zúñiga, administremos, gobernemos nuestras potencialidades? Señores de la Orquesta Sinfónica de Loja, ustedes son promoción cultural del pueblo de Loja. Comiencen a planificar una oda, una abertura o un concierto haciendo referencia de Mi delirio sobre el Chimborazo, en la cual Simón Bolívar estuvo y lo escribió en territorio de Loja. Como dicen algunos historiadores, el licenciado Luis Antonio Quispe dice, por ejemplo, que Simón Bolívar estuvo en Cachipamba y hay ¿cómo se llama, lindo? Simón Bolívar, el centro del sector de Las Pitas, el Club Simón Bolívar. Club Simón Bolívar. Entonces, ese tipo de historias. Ya, sí la he visto. Imagínate Casa de Bareque. una música del bandolerismo lojano. Claro, de Naumbriones. Claro. Ícono. Naumbriones, Por eso digo, Cueva. o sea, estamos por eso desperdiciando. tenemos que hablar de cultura viva, porque tenemos que estar siempre. Pero no dicen que es el Festival de las Artes Vivas. Exacto, pero es que, a ver, aquí hay una cuestioncita que también. Pero lo que dice Jorge, hay que ponerle la industria, ya, exacto. las cámaras. El tema industrial, vamos primero a pedir estamos solicitando, y que es una parte esencial, la descentralización, y también que nosotros nos entreguen prácticamente la propiedad del teatro, porque ni eso, de eso somos dueños. Claro. Entonces, el primer escenario, el mejor escenario, también tenemos que decirles, no sean malitos, préstennos. Entonces, desde ahí hay las incoherencias, y no tenemos que continuar con eso. O sea, ¿qué nos pasa a los lojanos? ¿Qué nos pasa? Entonces, vean, recién, ahora, y los voy a cansar quizá hablando de Cuenca, pero el día de ayer encontraron dos venezolanos asesinados, pero puesto un cartel, con Claro. Cuenca no se juega, en Cuenca no hay vacunadores. Fue una alerta, o sea, dura, grosera, no vamos a aplaudir eso, pero realmente fueron acciones fuertes, ¿no? Y entonces nosotros aquí lo único que tenemos que hacer es alzar la voz, y sin miedo. Entonces, pero para pedir lo que nos corresponde, si no estamos pidiendo absolutamente nada en contra. Entonces, lo que queremos es un orden, lo que queremos es una renovación. Lo que acaba de decir Jorge es cierto, o sea, tenemos que actualizar todo para poder, pero desde nuestra casa, no prestar nuestra casa, pasó la fiesta, se fueron y nosotros tenemos que barrerla. Perfectamente, Jorge Ventimiglia. Yo quiero consultarles algo a los dos para ir en la dinámica de lo que estamos hablando aquí. Loja tiene un festival in y un festival off, dentro y fuera, en la cual la riqueza del oro fluye en las dos vertientes. Aquí hay una situación que dice el aspecto jurídico y me gustaría que ustedes lo evalúen y lo comiencen a señalar. El Programa Nacional Camino a Loja es una de las vertientes del contrato, porque la una es declarar a Loja como el festival o el escenario del Festival de las Artes. Prestamos la casa, como dijo Jorge Zúñiga, sin que nos paguen nada, y no nos dan nada también por prestar las calles y todos los escenarios. Pero en cambio el Programa Nacional Camino a Loja, ese sí es el más jugoso de todo esto, los contratos. Exacto. O sea, desde Quito nos dicen Camino a Loja, cuando debe ser a la inversa. A la inversa. Eso es desde Loja al mundo. Es lo que dijimos ya en la rueda de Jorge, prensa. de lo que recuerdo, Camino a Loja lo maneja la Casa de la Cultura. Peguémonos un poquito. Lo que Jorge. recuerdo, Camino a Loja lo maneja la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura
tendríamos que algún momento evaluar también esa situación. No tengo toda la firmeza para decirles, pero de lo que recuerdo inicialmente, la Casa de la Cultura adjudica todo, está encargada de ese proceso, incluso participa también la Casa de la Cultura Núcleo Loja. Sería de hablar con Diego Naranjo para que nos hable un poquito más del tema. Debería, pero no participa. De lo que lo escuché ese día en el foro, Ya. él no participa. O sea, debería, pero no participa. Ah. Entonces, todo nos dan haciendo. Pero, a ver, pero seamos no, realistas o sea, en la situación. De lo que recuerdo, Casa Cultura Núcleo Loja participa en Camino a Loja. Después habría que hablar con Naranjo y hilar más fino de ese tema. Eso sí, el Camino a Loja me parece que es bastante importante porque es una rutita que se va generando hasta llegar a Loja, se va activando algunos puntos. Ahora, yo quisiera retomar la idea del Camino a Loja, del camino de la provincia a la ciudad de Loja. Ujú. Esa debería ser la labor de la prefectura de Loja. No Claro. dar $50,000 para la logística, sino incentivar las manifestaciones culturales de la provincia para que la gente de los cantones se apropie del espacio público en la capital de la provincia. Entonces, eso me parece bastante interesante y pienso que eso va a generar oportunidades, ¿no? Claro, yo por ejemplo he visto del festival algo que yo les quiero preguntar, a lo mejor ustedes lo conocen más profundamente. Cuando está por avecinarse el festival, los jóvenes estudiantes comienzan a hacer sus alegorías, no sé cómo se llama ellos gastan su propia vestimenta, Es una sus locura. propios trajes y hacen toda una presentación, pero faltando pocos meses el entrenamiento, todo ello. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos un punto de reflexión y decirle al ministerio, présteme el dinero? Todos los colegios que van a ser partícipes de ese tipo de alegorías van a tener recursos económicos durante todo el año. Y durante todo el año se me están preparando para ese tipo de alegorías. Que el artista tal va a concursar en el festival, perfecto señor, aquí tiene el recurso económico para que usted tenga durante los 12 meses del año una capacidad económica, pero me construye tal identidad cultural y musical, propia del festival. Exactamente. O sea, a ver, yo en lo que cuando hablaba de la famosa H cultural, también nos preocupa de que no hay el espacio, por ejemplo, para el sector infantil, para la juventud, para un concurso de pintura, en vez de estar contaminando las calles con tiza y carbón. Con tiza, claro. Porque contamina y que no hay una demostración fehaciente de cultura. Yo creo que es necesario un festival infantil de pintura. Entonces, en los escenarios que existen, en las plazas, ahí fuera del estadio federativo, hay una explanada preciosa para hacer allí muchas cosas. Y no estar contaminando diariamente y con el caos de los vendedores de las tizas y el carbón, allí que son los que más causan problemas. Entonces, y todas estas demostraciones que tenemos que, o mejor dicho, esto que tenemos que irle dando valor al artista, al infante, al juvenil, al senior, a todos. Lo que dice Jorge, traer la cultura de nuestra provincia, que es riquísima, acá, a este escenario, a este gran escenario del Festival Internacional. Les comento algo en el festival, en el primer festival del Pasillo. ¿Quiénes fueron los que más participaron? Fueron de Macará, de Macará y de algún otro cantón, y se llevaron 2 premios, los de Macará, con una excelente participación. Entonces, hoy, yo creo que esta es la oportunidad de que, como dice Jorge, el gobierno provincial se preocupe de trabajar con los 16 cantones, incluidos naturalmente con los 15 cantones, pues obviamente con la capital 16, para que se prepare la gente. No, como tú dices, de la noche a la mañana, sino que ya debería estar ese proceso, desde diciembre hasta septiembre, para que octubre puedan ya estar listos todos para participar en este festival, con las representaciones. Sí, claro. Este café que estamos tomando aquí, claro, tiene que oler, el festival tiene que oler a café. Claro. Por ejemplo, no tiene que oler a otra cosa que huele normalmente. A café y claro.
bueno, a licor. No, No, y más allá de eso. ya, más allá, ya, pero vamos a algo, por ejemplo, mira, ve, si nosotros copiamos algo, porque es bueno copiar y a lo mejor mejorarlo. Sí. Sí, Hace siempre poco, lo digo yo, hace ¿no? poco un lojano ganó un festival internacional en Chile. Claro. El mecanismo industrial que tienen ellos sobre el tema cultural y musical es muy bueno. ¿Y por qué no aprovechar? ¿Por qué no hacer lo que él a lo mejor clausure o dé la apertura del Festival de las Artes Vivas 2022 con un concierto? Un hombre que ganó un festival a nivel internacional. Sí. Y de paso, Por eso digo. de paso que a él, para que no se pierda, ponerle el poder industrial de la cultura y el poder industrial de la industria musical. Entonces no es únicamente la voz, es compositores, arreglistas, incluso hasta personas de marketing y todo. Esa cadena de comercialización es la que tenemos que también ponerle a la cultura. De eso es lo que hablé hace un ratito. Darle espacio preponderante al artista lojano, en todas las magnitudes, en todas las expresiones, pero fundamentalmente la esencia que tiene Loja, que es la música. Entonces, tiene grandes compositores, tiene grandes intérpretes, tiene autores, tiene todo. Hay madera, lo que no hay es industria. Entonces, eso es lo que queremos, industrializar todo que sea un sistema para que pueda salir el artista a otros lares. Ve, acabaste tú de nombrar al ganador, la voz, inclusive dicen de América, pero en copia, Ujú. ¿no? Cuando nosotros sí podemos presentar algo inédito, con grandes artistas, ¿no? Y eso siempre nosotros discutimos o hablamos aquí en nuestro medio, decimos, tenemos la mejor, tenemos esto y lo otro. Ahora que estuve en Cuenca, ni saben del festival. Claro. Ahora, yo les quiero proponer algo a los dos, porque han hablado de las acciones que viene emprendiendo el Foro Ciudadano, que me parece interesante. Hay algunas definiciones, he leído el texto, es muy interesante. Primero, también van directamente al tema jurídico de la legitimidad y legalidad del Festival de las Artes. Yo quiero proponerles, si estamos hablando de descentralizar el Festival de las Artes, gobernado, administrado y producido por el pueblo de Loja, de acuerdo a las capacidades que tiene en el concepto no solamente cultural, sino también de cómo se genera la cultura y aprender de otras latitudes del mundo. Por ejemplo, ¿qué dicen los gobiernos seccionales en política pública cultural? Porque una cosa es decir, voy a apoyar la cultura, y otra cosa es decir, vamos a revisar el marco jurídico del gobierno municipal, provincial, para ver cómo podemos establecer la industria cultural de Loja. Además de ello, ver las posibilidades de insertar en los centros educativos la parte cultural, pero que sea desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, para generar una cultura ya cultural en la mente del pueblo de Loja. Que nos hace mucha falta. Sí, señor. Sí, señor. Nos hace mucha falta. Sí. Entonces, esa es la idea. Descentralicemos esa situación del plan del Festival de las Artes Vivas. Descentralización, pero con planificación descentralizada también en el Cantón Loja. No centralizarla en el municipio, sino expandirla a otros sectores. Yo creo que sí. A ver, siempre he dicho yo también que los lojanos tenemos un don en el que académicamente todos somos preparados, pero culturalmente no. Exacto. Hay que separar esas dos partes. Entonces, vemos ahora diariamente, y no por el lojano mismo, sino porque quienes hoy habitan, seres extraños que están habitando nuestra ciudad. Que son una realidad. Es una realidad que no la podemos ocultar, ni la podemos, no sé cómo, contrarrestar. Pero yo creo que quienes sí somos lojanos y queremos a nuestra ciudad y todo, tenemos que estar preparados, porque nos falta. Tenemos que entrar. Yo he visto escenarios vacíos, con eventos culturales espectaculares. Ni siquiera la misma familia. El gobierno municipal hacía cada 15 días, cada mes, un reconocimiento a un artista en el Teatro Bolívar.
pero le dejaba a él, le daba el cargo a él mismo para que organice. Para que organice, venda las entradas y venda todo. Y pida también las... claro, los auspicios y todo lo demás. Y las, ¿cómo eran? Reconocimientos. Los reconocimientos. Entonces, mire, y el municipio le entregaba una hoja de papel bond impresa dándole el reconocimiento. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo he ido a más de uno de esos eventos. Yo mejor no lo acepto. Y en todo caso, como artista, por supuesto, yo no acepto una hoja de esas. Pero vamos más allá. O sea, casi no me gusta ser crítico, y cuando soy crítico me gusta ser crítico constructivo. Pero vamos a que nos falta, a todos nos falta. Yo les voy a dar un dato histórico y no sé si Jorge lo podrá responder, lo podrá responder, no porque a lo mejor no tenga la capacidad, tiene suficiente capacidad intelectual para responder, sino por la historia a lo mejor del conocimiento, porque Jorge es sumamente joven. Es la parte de embajada que tuvo Loja en 1970, si estoy correctamente. Lyndon entrevistó recién a uno de los integrantes del conjunto universitario, al Papo Guerrero. Cuando vino a Loja el maestro Edgar Palacios, porque en ese tiempo los bolcheviques y después la Unión Soviética construyeron un aspecto cultural, pero ellos lo construyeron de una forma política y como embajada para el mundo, para introducir sus aspectos ideológicos a través de la cultura. De allí surgieron muchas maravillas, no solamente Tchaikovsky, sino otros más, en eso de lo que fue el aspecto cultural de la ex Unión Soviética para el mundo. Y con Edgar Palacios, que se estudió en ese sector, vino a Loja. Y en Loja eran los conciertos esperados del maestro Edgar Palacios. Así están los datos históricos. Y decían cómo funcionó. Él vino e introdujo lo que era la promoción cultural de aquella forma que lo establecieron en Europa. Y le funcionó. Y todo el mundo esperaba los conciertos, aunque no entiendan el lenguaje musical de lo que estaba entonando o ejecutando en la trompeta del maestro Edgar Palacios, pero todo el mundo se aglomeraba a ver. Bueno, la música es un idioma universal, ¿no? Claro, y aquellos se fueron a Japón, el conjunto universitario, una embajada musical de Loja y el maestro Edgar Palacios. ¿Por qué no hacer esa remembranza y construir de esa base histórica algo como política cultural de la provincia de Loja para el Ecuador y el mundo? Estamos hablando de embajadores culturales, ya no únicamente venga el músico para que me acompañe porque yo soy el político en este momento de mayor credibilidad. No, es la embajada cultural que le hace referencia al político que va a visitar un estado determinado. Exactamente. A ver, para este foro me di un espacio de tiempo para contactar a los grandes referentes culturales del país. Entre esos hablamos con Edgar Palacios. Y él me dice, Jorge, qué buen espacio. Y yo tengo una propuesta para el festival, que no me paran bola. Tengo una propuesta excelente, justamente de este tipo de hacer una cuestión de embajada, una cuestión de participación de todos los artistas de la provincia, no solamente de aquí del cantón. Porque tenemos que hablar, cuando hablamos de Loja, hablamos de la provincia. ¿Sabes lo que me dijo José María Monteros? Ya. José María Monteros me encontró en la calle Lourdes 18 de noviembre. Nos dimos un abrazo. Pablo dice, le estaba dando al festival, al anterior, todo un concierto por mis 50 años, algo así, de música. Todo un concierto. ¿Sabes lo que me dijeron? Que no hay espacio para mí. José María Monteros, ex integrante de Pueblo Nuevo. Y ¿sabes lo que me decía José María Monteros? Me dice, Pablo, lo más indigno es que mi nuera es una profesional de la música venida de Europa, es europea. Mi hijo Ricardo Tellos, él es también compositor, claro, Ricardo Monteros Tello. Sí, lo conozco. Entonces dice, imagínate, no iba a ser solo yo, claro. Era todo un espectáculo que no le costaba nada al festival. Y no pudieron darle un escenario y unas sillas para que él pueda cantar. Entonces, esa es la realidad. Es el que tenemos que cambiar. Esa es la realidad. Esa es la realidad y en esa es la que estamos nosotros ahí parados rato para Jorge, cambiarla. Permítanme un segundo. Claro que sí. Hay una nota de prensa
en la página del Ministerio de Cultura que dice: inicia la organización del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2023. El FIAP 2023 tiene como objetivo promover un espacio de encuentro, intercambio y disfrute de expresiones artísticas. La noticia del Ministerio de Cultura empieza mal, porque el objetivo del FIAP no es promover un espacio de encuentro, eso es una meta. El objetivo del Festival Internacional de Artes Vivas es generar crecimiento económico y empleo. Claro. Y ahora, ¿nos unimos por estas necesidades y queremos reformular la política pública? Sí. Ahora, por ejemplo, los casos que ustedes dan son partes de un plan de la programación. Por ejemplo, no conozco al distinguido ciudadano Montero, pero me parece de mucho valor. José María Montero, sí. No lo ubico, algún momento me lo quisiera conocer. No sé si Lindo tiene alguna música para que solamente para que la escuche Jorge Zúñiga, pero continúa, Jorge, claro. Disculpe que te interrumpa. Y ahora, esto es culpa también del municipio. ¿Por qué se pierden estos talentos? Estos voluntariados, colaboraciones de valor, porque no tenemos un catastro de nuestros artistas. No tenemos esos indicadores. ¿Cuáles son los activos culturales que tiene Loja? ¿El municipio de Loja tiene? No tiene ni el plan de desarrollo turístico, ni el plan de desarrollo cultural. La provincia de Loja tiene el plan de desarrollo turístico y cultural, tampoco lo tiene. Entonces estos entes deben empezar a corregir esto para que estas cosas aisladas no se vuelvan a repetir. Y el foro les está diciendo, mire, nosotros vamos a hacer un modelo de gestión. Y dentro del modelo de gestión y las responsabilidades que se le da al municipio, a la prefectura identifica las manifestaciones culturales de la provincia y el catastro de nuestros artistas, igual al municipio de Loja. Perfecto. No sé si tienes, Lindo, vamos solo para que escuchen la música de José María Monteros. Claro. Que dijo, el espectáculo era gratis. Lindo. Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen, Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque ese último beso debe durar conmigo. Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también te acompañe mi muerte. Solamente José María Monteros. Solo voy a hacer una acotación. Osvaldo Mora Rivas, cuando tú lo presentabas, Pablito, claro, cuando tú lo presentabas a Jorge Zúñiga, o sea, el más joven, y ahora ya entiendo. Entonces, para que no la haya escuchado a José María. No, y qué bueno que estemos conjugados aquí, sí, ¿no? La juventud, la experiencia, de alguna manera hemos caminado. No, pero es bueno porque un joven peleando por esto. Exactamente, por eso es que estamos unidos. Claro. Si no, decir, tal vez yo no lo entiendo a él o él no me entiende a mí, no, estamos pero hablando. Se entienden bien los dos. Bueno, creo que es parte del nombre. Bueno. Pero lo que es importante es que hablamos un solo idioma y qué es lo que queremos propender por el desarrollo cultural. Jorge, los dos Jorges. Yeah. ¿Qué pasaría la parte vocal de Loja este festival? No lo que nos dice el ministerio. A eso por Dios, vamos, peleemos en eso. Vamos, exacto. Ponerlo a José María Monteros, a Osvaldo Mora Rivas, con su a voz. nuestro gran amigo y compañero Rodrigo Villamagua, a otros más, al mismo Santiago Irraez, a Camilo Sexto Lojano, a Marilena Castillo con Raúl Mora y a una distinguida amiga, Paulina Castillo, que parece que no cantara, pero canta bonito.
Claro. Hay muchos talentos ocultos Por eso que no digo. se dejan visualizar. Exacto. Entonces, imagínate todo un escenario en las 6 parroquias del Cantón Loja, con artistas lojanos, bien pagados con este fondo económico. ¿Tú crees que algún empresario internacional de la música no va a venir a poner el oído para ver cuál es el que mejor canta con armonía y con tonalidades? Y va a decir, este joven está cantando excelente, yo me lo voy llevando para que las grandes productoras de discos a lo mejor lo contraten. ¿Y qué pasaría si hacemos aterrizar esas grandes productoras en este territorio como parte de la industria cultural? ¿Qué pasaría, Jorge y los dos Jorges? Déjenme soñar. La Virgen del Cisne, desde el mes de mayo comienza el gran peregrinaje de seres humanos, el evento del 20 de agosto. Arranquemos desde el 20 de agosto el Festival de las Artes y que culmina el 18 de noviembre con los actos políticos de la provincia de Loja. Y en intermedio de ese espacio, generar el desarrollo del Festival de las Artes. No lo que nos dice el ministerio, sino que administremos nuestras realidades como lojanos para beneficio del pueblo del Cantón Loja. Exactamente, por eso es que se ha hablado aquí de la institucionalidad, pero a través de Loja, porque se puede elaborar lo que tú dices, una gran agenda a partir del 20 de... Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y la agenda ya cultural a partir del 20 de agosto hasta noviembre. Entonces yo creo que ahí van a ver todos los espacios. Oye, aquí cerquita, Chuquiribamba, productor de grandes músicos, Sí. las mejores bandas, inclusive de las orquestas, integradas por gente de Chuquiribamba. Las bandas tradicionales, dueños y todo de familias enteras de Chuquiribamba. Y no han tenido un reconocimiento, no tienen un espacio. Ni siquiera un día para que vengan y hagan un festival de las bandas del pueblo, de pueblos de Loja. Exacto. Entonces yo creo que, por ejemplo, hacer un gran encuentro de bandas populares, donde aglutine a masas, donde no quisiéramos retirarnos de ahí, de ese día, porque una tras otra vienen mejores. Pero Jorge, ¿por qué no hacemos una cosa y le consulto directo a Jorge Zúñiga? El Foro Ciudadano está establecido y de hecho nos comprometemos en la parte informativa lo que ustedes quieran para respaldar esta descentralización. Muchas gracias. ¿Por qué no lo hacen cantar al gobernador de la provincia de Loja y le dicen, amigo Freddy, haga la gestión ante el presidente de la República para que esto se descentralice y los recursos económicos vengan a Loja? Y a lo mejor el presidente va a decir, mejor les destino más dinero, pero hagan bien las cosas. Claro, Claro, es Bueno, una posibilidad. Pablito, la pregunta era para Jorge, pero te la respondo en cierta Claro. forma. Estamos esperando, hemos pedido la cita para entregarle, porque la secretaria dice, déjenos el documento. No, Invítenlo a cantar No, al licenciado Freddy Bravo. Lo que le queremos. gusta la música. Pero hoy canta muy bien, Claro. canta muy bien, tiene un pechazo. Y ahí. cuando está vestido de charro, olvídese. Sí. ¿Sí lo ha visto Bueno, vestido de charro? No lo he visto chavo, pero sí lo he visto en escenario cantar, y lo hace muy bien, tiene una vozarrón. Entonces, y así ve, o sea, desde las autoridades hasta todo el mundo canta, todo el mundo hace música. Solo yo soy apasionado por la música y no toco ni maracas. Pero tomamos pero cafecito. que es Jorge parte, Zúñiga, claro. No, digo que- es parte de ese ambiente. Pero es importante. Yo creo que, por eso digo, no se nos resientan, no se molesten, no estamos acribillando a nadie, estamos sacando al festival, tratando de sacarlo como se merece. Exactamente, Jorge Zúñiga. Tenemos pocos minutos, exactamente 4. Bueno, es importante todo actor, pero más importante es gozar de la legitimidad del pueblo de Loja. Nosotros queremos que se articulen periodistas, gestores culturales, Cámara de Turismo, hoteleros, la universidad, el Ministerio de Educación, para generación de públicos, porque hay una autocrítica que dice que los escenarios están vacíos también en este evento, en el IN, ¿no? Entonces, en el IN es donde el Ministerio de Cultura hace el desgaste económico, porque hay que cumplir ciertas características para estar en un evento internacional, tienen una especie de estandarización cultural. Ahora,
Nosotros necesitamos la intervención de la prefectura y el municipio de Loja para crear oportunidades para nuestra gente. Y vuelta, recalco que a través del Foro Ciudadano, estimado Jorge, a través de la institucionalidad del Estado, pero también existen otros mecanismos, por ejemplo, establecer una fundación cultural. Una fundación cultural lo puede ser cada uno de nosotros, cualquiera persona. Cualquiera. En Loja no existe una fundación cultural. Yo le había hablado a Camilo Bustos y le decía, mira hermano, formemos la Fundación Cultural Benjamín Carrión Mora, que se ancle a eventos culturales puntuales, la romería y el tema del Festival Internacional de Artes Vivas, porque la creación de una fundación cultural nos permitiría gestionar recursos de cooperación internacional para fortalecer el FIA. Entonces, si logramos establecer una fundación o una entidad, Jorge con su experiencia nos hablaba incluso del comité de ferias. Yo creo que el comité de ferias también nos ha quedado debiendo muchísimo a los lojanos. Tenemos también que ver qué lecciones aprendidas ha dado esa gestión de por comités. Ahora, nosotros lo que planteamos es, queremos institucionalizarlo, queremos la participación de los lojanos y tenemos un actor importante, el gobernador en este caso. El gobernador, lo mínimo que tendría que hacer en este momento es responder a un oficio que ya le dejamos el día miércoles, en el cual pedimos la comparecencia del Ministerio de Cultura. Esperamos que ya le haya dado trámite. Yo le he escuchado a Freddy cuando ha hablado del Festival Internacional de Artes Vivas, y tendríamos que sentarnos, hablar, explicarle la situación, porque me llama la atención que él desconocía el presupuesto del FIAP 2022 en una entrevista en Ecuavisa. Y sí le puedo decir que él hablaba que estaba integrada a la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, y eso en papel, en teoría, en la mesa técnica sí, pero como rol, él debería ser el encargado de decirle al señor presidente que se garantice la parte presupuestaria para el Festival Internacional de Artes Vivas. Y bueno, vamos a seguir luchando y vamos a hablar de la legitimidad. Aprovecho para enviarle un saludo al cantautor lojano, Montero. Muchas gracias por José María Montero. eso, José en María. un momento lo voy a entrevistar a él. Muchas Bueno, gracias. nos han enviado algunos mensajes. Dice, en ese entonces, claro, se le propuso al señor Rubén Torres que capacite a los periodistas. Por ejemplo, yo no sé de cultura, yo no soy experto en temas culturales, les soy sincero. Porque una cosa es ver el aspecto dancístico, la expresión corporal, el tema de pinturas, incluso tiene otro nombre el tema de las pinturas. Y no sé, si nos capacitaran a los periodistas para poder generar un tipo de cultura en la sociedad a través de ser críticos. Claro. El que es crítico es, por ejemplo, Rubén Darío Buitrón. Él es sobre el tema de cultura un experto. También dice, sería conveniente que todas las instituciones públicas y privadas, universidades, entreguen un aporte económico para el festival. Me parece bien, o que ellos se encarguen de la producción, de hacer una producción para ese festival. La fundación dice, puede llamarse Ángel Felicísimo Rojas. Bueno, ¿por qué no ponerle la fundación El Éxodo de Yangana, que es dice muchas cosas, aunque el libro tiene otras definiciones, pero el Éxodo de Yangana, bíblicamente es que el pueblo de Loja salió a otras latitudes del mundo. ¿Qué podría ser el nombre de esa fundación en el tema cultural? Bueno, eso ya es a discreción de cada... Dice, en Cuenca la Fundación de Turismo da muchos resultados. Está bien, acá lo que estamos hablando del tema de la fundación. Caballeros, tenemos 2 minutos. Hemos hablado del tema. El aspecto vital de esto es la descentralización del Festival de las Artes. Exactamente. Ese es el objetivo político. Y a lo mejor volcando hacia las 6 parroquias el escenario de este festival, a lo mejor van a tener un respaldo enorme de la población para exigirle al gobierno nacional que descentralice definitivamente el Festival de las Artes, para que ustedes lo puedan planificar, pero de acuerdo a estas cosmovisiones que tenemos y que las hemos abordado el día de hoy. Jorge y después Jorge Zúñiga. Muchas gracias. Nuestro objetivo es ese, ¿no? Fundamentalmente la descentralización. Lucharemos hasta que así se dé. Así lo hicimos en algún momento cuando había el famoso CETUR y conseguimos después la descentralización. Y lastimosamente nuestras autoridades muy pasivas se dejaron quitar la dirección zonal.
No hay dirección zonal de cultura, no hay dirección zonal de turismo. O sea, todo el trabajo que hicimos se fue al traste porque nadie ha reclamado. Y hoy, si pedimos la descentralización del festival, será para que eternamente sea manejado por los lojanos, para que, como tú lo dijiste, desde Loja para el mundo, no al revés. Jorge Zúñiga. Bueno, yo creo que las instituciones, hay autoridades que están escuchando esto, señoras autoridades, gestores culturales, burócratas, deberían ya trabajar en un plan de desarrollo endógeno cultural de la provincia. Endógeno porque tenemos que aprovechar las fortalezas que tenemos para que puedan estas ser vendidas en el Festival Internacional de Artes Vivas. Tenemos que traer una programación de calidad para el Festival Internacional y es muy importante la presencia del Ministerio de Cultura. Ahora, si planteamos la descentralización, eso no es muy contrario a la desconcentración. Nosotros vivimos ahora un modelo de gestión bajo la desconcentración. Hay un funcionario del Ministerio de Cultura que solo está pasando papeles, no está innovando y no me preocupa, porque este funcionario puede tener mucha capacidad, pero le falta el respaldo de la institucionalidad. Pero para eso estamos los ciudadanos. Nosotros vamos a plantear la lucha a través de la legitimidad. Existen los medios legales, pero si mucho más allá se niega a la ministra de Cultura a descentralizar este recurso, nosotros buscaremos a través de nuestros asesores jurídicos, el Colegio Nacional de Abogados, el que está a propósito, el Colegio Nacional de Abogados de Pichincha, un lojano. Edmundo Samaniego. Entonces, nosotros buscaremos las fuentes jurídicas para pedir la descentralización del Estado, porque es más importante la doctrina en derecho y la legitimidad, contar con el apoyo ciudadano. Claro. Y lo vamos a hacer. Finalmente, el Ministerio de Cultura, no somos enemigos, no estamos haciendo una auditoría. Sí queremos que se transparenten los recursos a través de la participación ciudadana, a través de la veeduría. Vamos a transparentar esa gestión también, porque también hay que llamar la atención a actos administrativos. O sea, ¿no han dado todavía informe del anterior festival? No, todavía no. Por eso le hablaba que la veeduría está vigente y voy a pedir el informe final para hacer el informe final y ver el tema del manejo de recursos económicos. Pero el foro va mucho más allá y es cuando nos complementamos. El foro plantea un modelo de gestión para el festival y ahí es muy importante todos los criterios. Yo he aprendido mucho de ustedes, aparte de que me hicieron escuchar una famosa canción, ¿no? No, hay buenos artistas antiguamente. Pero lo que necesitamos es lo que decías, Pablo, yo no soy gestor cultural, yo tampoco soy gestor cultural, soy técnico, estoy dentro de la ingeniería en administración pública y evalúo las cosas por objetivos. Ahora, la situación es que técnicos y gestores culturales, por ejemplo, si usted va a hacer una casa, ¿no es cierto? Entonces le dice al arquitecto, quiero una casa de 3 pisos, y el arquitecto le dice, ya, entonces hay que hacer primero el replanteamiento, el diseño, luego el diseño electrónico, el diseño, finalmente el hidrosanitario, y él desglosa la parte técnica. Acá es igual. Nosotros hacemos a través del foro, damos todos los insumos legítimos y legales para avanzar a una programación de calidad, y quienes nos van a decir cómo levantar esa política pública son los gestores culturales. Entonces habrá el gestor cultural en Loja que diga el tema de gastronomía, habrá el gestor cultural de danza que va a hablar de la danza. Entonces esta identificación de actores es la que necesitamos, y le pido al pueblo de Loja, a las personas que hacen música, a los que cantan, a todos, sean estos artistas, sean estas personas que vayan caminando con nosotros y vayamos dibujando el camino para una mejor gestión del festival. Me parece interesante. Yo simplemente quiero finalizar con esto. Bueno, nos han enviado, dice, trabajar con los centros sociales de Loja y de todo el país y del mundo. O sea, hay esa posibilidad y de hecho debería ser en ese sentido. Por eso hablábamos anteriormente que el municipio de Loja debería de tener una Secretaría de Relaciones Internacionales, pero no para que vaya el jefe departamental, sino para que le diga a un ciudadano, usted está en la capacidad de irse porque usted conoce el tema. El municipio le da todo, pero vaya a cumplir un trabajo allá, a ser embajador de Loja en esos territorios. Claro, yo comparto la idea de Jorge Zúñiga y está bien, ese es el camino, pero hay un camino más directo que a lo mejor le interesa al presidente y a
y al resto de los ciudadanos que viven en la capital de la República. La caravana de artistas de Loja, llevando todos esos artistas, con un concierto en la Plaza Grande donde está y vive el presidente de la República, y junto al monumento de los próceres de la independencia, llevarlas a nuestra generala, a la Churona. Vamos llevándola a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne y la ponemos en lo más alto del cielo quiteño y le decimos al presidente de la República: aquí está Loja con la cultura, denos la capacidad de poder maniobrar y también poder manejar nuestro propio festival a criterio y opinión del pueblo de Loja. ¿Usted cree que el presidente de la República no va a salir a escuchar a los lojanos y a rendirle honores a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne? Si Simón Bolívar, que era masón, hizo se inclinó y hizo la feria de Loja, el presidente Guillermo Lasso, un hombre católico, ¿usted cree que no va a hacer algo por la sagrada imagen de la Virgen del Cisne? Esas son las fortalezas. Muchísimas gracias, caballeros, por haber estado aquí en Expresión Política, y con eso estamos finalizando. Un feliz resto del día. Gracias. Creo que la Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.